¿Merece la pena estudiar periodismo para ejercer como periodista? ¿Cómo es la carrera? ¿Me va a gustar? ¿Tiene cosas buenas? ¿Tiene cosas malas? ¿Tengo que hacerla para dedicarme al mundo de la comunicación? Bueno, todo esto son preguntas que seguramente si tienes entre 16 y 18 años y estás decidiendo tu futuro, te habrás hecho. Y estoy aquí para intentar ayudarte a través de mi experiencia personal, que no es ni mejor ni peor que la de cualquier otra persona en el mundo, pero esta es mi experiencia personal con la carrera de periodismo, actualmente ejerciendo de ello. Así que, antes de eso, déjame que me presente. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es David Dieguez, tengo 24 años y soy periodista deportivo en Mundo Maldini. Seguramente muchos de vosotros me hayáis visto en ese canal. El set es un poquito distinto, aquí no vamos a hablar de fútbol, no vamos a hablar de tácticas, de jugadores ni de fichajes. Vamos a hablar en este canal que quiero inaugurar en el día de hoy, en el que vamos a hacer un poquito, pues, charlas sobre temas que a mí me llaman mucho la atención: la comunicación, el periodismo, los nuevos medios, cómo está cambiando la forma de comunicar. Son cosas que a mí me encantan y que quiero tratar un poquito con vosotros en este canal, que va a ser bastante más personal, en el que voy a subir vídeos muy de vez en cuando, pero espero que entre todos podamos tener un debate sano y que vosotros me aportéis vuestros puntos de vista sobre este tema y sobre muchos otros que vendrán próximamente. Así que hoy no estamos en Mundo Maldini, estoy de vacaciones, volveremos pronto a hablar de fútbol, que ya tengo ganitas, pero vamos a hablar de la carrera de periodismo, en este caso, en mi caso, entre 2018 y 2022. Bueno, yo estudié en la Carlos III de Madrid, en Getafe, como digo, entre 2018 y 2022. Hice periodismo bilingüe, no me preguntéis por qué exactamente bilingüe, yo lo vi, bueno, como opción y dije, bueno, pues igual hacerlo en dos idiomas me aporta algo más que hacerlo solamente en castellano. Así que era una carrera, periodismo, algunas asignaturas estaban en español y la mayoría de troncales estaban en inglés, tanto profesor como el contenido en sí de la asignatura, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer, por un lado, los pros que tiene la carrera, porque sí que creo que tiene cosas positivas a tener en cuenta y que creo que son muy importantes, y por otro lado, los contras, que seguramente es lo que hayáis venido a buscar aquí, si tenéis dudas de meteros en la carrera o no, y si la estáis cursando, seguramente estaréis conmigo en muchas de estas cosas. Así que vamos a empezar por los pros de la carrera de periodismo, según, repito, mi experiencia personal. No es la verdad absoluta, ni mucho menos. Lo primero que creo que tiene muy positivo es que te brinda una base teórica que para mí sí que es esencial para poder ejercer como profesional de manera correcta. El rigor informativo, saber distinguir las fake news, saber construir una pieza informativa, saber expresarte, saber comunicar, aunque es verdad que parte de esto es innato, saber comunicar muchas veces es parte de talento, pero se puede trabajar, no tengo ninguna duda sobre eso. Bueno, hay asignaturas que están muy bien y que están realmente actualizadas al día de hoy. Por ejemplo, estructura del sistema de medios, teoría de la comunicación mediática, que te explica un poco cómo se comportan las audiencias de diferentes edades, cómo enganchar a diferentes audiencias y cómo se ha ido haciendo a lo largo de la historia de la comunicación. Creo que son asignaturas que están muy bien y que te aportan la base teórica y la base ética, a pesar de que luego cuando llegas al mundo laboral, pues hay cosas que no son tan éticas, pero bueno, eso da para otro vídeo. La base ética del periodismo, la veracidad, el rigor, en fin, un montón de cosas que sí que creo que son necesarias para ser un buen periodista y un buen comunicador. Lo segundo para mí son los contactos y el networking que puedes hacer dentro de la universidad. Evidentemente no hace ni falta que te diga que te lo vas a pasar, lo normal es eso, así que, pero eso es otro tema. El networking es muy importante, nunca sabes con quién tienes que compartir pupitre, nunca sabes si tu compañero o tu amigo de universidad del día de mañana va a estar en un trabajo en el que te pueda echar una mano para lo que sea, o si tu profesor X, que te cae genial, después va a estar en un puesto en el que te pueda ayudar. El networking es uno de los puntos más positivos. Y en tercer lugar, bueno, el certificado. Tienes un título, tienes una carrera universitaria que en España y en muchos países sigue siendo muy importante para darte acceso a ciertos trabajos. Tanto en España, como digo, como fuera de España puede ser que sea un requisito. La verdad que hay sitios en los que no lo piden, pero no deja de ser algo importante. Y vamos ahora con los contras de esta carrera. El primero y para mí más importante es la relativa desconexión que sí que sentí con lo que después ha sido el mundo laboral real. Hay muchas asignaturas que se centran en enseñarte a cómo se hace periodismo clásico, es decir, para medios tradicionales, cómo escribir para prensa escrita, ya sea en formato papel o formato online, alguna que otra asignatura de SEO, pero muy poquito, muy por encima, sin profundizar demasiado, y sobre todo centrado en medios tradicionales, es decir, asignaturas de televisión, de informativo, de radio, pero, por ejemplo, bastante de radio informativa y menos de podcast, bastante de televisión convencional, de un informativo convencional, y muy poquito de cómo hacer un vídeo de YouTube con el que puedas generar ingresos y cuáles son las métricas muy importantes. A eso es a lo que voy
con esa desconexión que yo sentí entre lo que te enseñaban, que era un poco, pues sí, claves muy importantes de cómo escribir y cómo ejercer como periodista para medios tradicionales, y mucho menos para nuevos medios o medios emergentes, que ya no son emergentes, ahora son la realidad. Son los medios a los que tienes que aspirar a trabajar si eres estudiante de periodismo o de comunicación, porque es la salida que vas a tener. Es muy difícil encontrar ahora mismo trabajo en los medios tradicionales, en los medios convencionales, en la televisión o en los periódicos. ¿Se puede? Por supuesto que se puede, y por supuesto que se tiene que seguir enseñando la manera en la que trabajar para esos medios, pero yo sí que eché en falta más asignaturas y más know-how de cómo aportar valor, de cómo comunicar para nuevas audiencias. Lo primero, porque la audiencia de ahora no es la misma que la que consumía los diferentes medios de comunicación antes, y lo segundo, para nuevos formatos. Creo que son dos cosas que faltan en la carrera, o que por lo menos en mi caso faltaron, al margen, como digo, de asignaturas sueltas. No estoy diciendo que todas fueran muy anacrónicas en cuanto a asignaturas, pero sí que eché en falta eso, asignaturas, por ejemplo, más de editar en diferentes programas de edición, que no fuera solo Avid, que Avid es un programa que está muy bien, que utiliza muchas televisiones y que tocas, en mi caso, muy por encima en la carrera, pero nada de Adobe Premiere, nada de CapCut, nada de editar para vídeos cortos en vertical, nada de enseñarte cómo conseguir un CTR que sea positivo para una miniatura de YouTube, cómo enganchar al público en un canal de YouTube, cómo es YouTube como plataforma para monetizar, de qué manera puedes empezar a monetizar con tu propia marca personal, comunicando sobre algo en lo que tú seas experto, cómo hacer para que la retención de un vídeo aumente, ya sea vertical, ya sea horizontal, cómo hacer un hook atractivo para un vídeo de 60 segundos en el que tengas que informar periodísticamente sobre algo en concreto, es decir, comunicar para nuevas audiencias y para nuevos medios. Creo que son cosas que no encontré prácticamente en la carrera, al margen, como digo, de asignaturas muy sueltas, y que no terminaron de profundizar del todo en estas cosas en particular, y que creo que seguramente, de hecho me consta, porque he ido a hacer charlas recientemente a la Carlos III, que ya están cambiando el plan de estudios y que este tipo de cosas se va a tener que incorporar, porque inevitablemente son mucho más útiles que muchas otras asignaturas. Nada prácticamente de análisis de analíticas, cuáles son las métricas más importantes de las diferentes redes sociales, cómo mejorar un click-through rate, cómo mejorar la retención de un vídeo, cómo mejorar, en fin, un montón de cosas que realmente son el pan nuestro de cada día si te dedicas a la comunicación actualmente y no es en un medio tradicional. ¿Dónde está el dinero realmente en los medios no convencionales? Porque sí que hay asignaturas de dónde está el dinero en la publicidad, en la televisión, en la radio, en los periódicos, pero no hay de dónde está el dinero en, por ejemplo, cómo crear tu marca personal, o dónde está el dinero si tienes un canal de YouTube y digamos que comunicas, eres experto en, yo qué sé, en pájaros y haces TikToks sobre pájaros. No sabes cómo llegarle a una marca y proponerle, oye, hago vídeos sobre pájaros, tú que eres una marca de comida para pájaros, colaboramos de esta manera o de esta otra. Podemos estructurar nuestras promociones en redes sociales de esta manera, podemos hacer esta colaboración. En fin, son cosas que no te enseñan en la carrera y que son fundamentales. Una de las salidas más comunes de la gente que estudia periodismo es el mundo de las agencias de comunicación, es decir, hacer clipping, hacer notas de prensa, trabajar en las campañas de publicidad de diferentes marcas como clientes, ayudar en el scripting, en la guionización de esas campañas, ayudar en la creación, en el proceso creativo de las publicidades, y de esto solamente tuvimos una asignatura en 4 años. Hablamos de una de las salidas más comunes para la gente que se dedica o que estudia periodismo, el mundo de la comunicación corporativa, y prácticamente no hay asignaturas que se dediquen a intentar enseñarte cómo llegar a ese mundillo y cómo es ese mundillo en general, ¿no? Una asignatura en 4 años a mí sinceramente se me hace muy poquito. Y el último punto de los contras, que también me parece muy importante, pero al que hay que ponerle un asterisco, es el tema de las clases prácticas. Nosotros también tenemos que tener en cuenta que en 2020 nos pilló la pandemia, estábamos en segundo, sí que la asignatura de radio pudimos hacerla con relativa normalidad, pero televisión, por ejemplo, estuvimos apenas un mes y medio aprendiendo a editar a duras penas con ordenadores en la sala de la universidad, pero cuando tocaba ir a grabar, pues justo se paró por cuarentena la universidad, y cuando volvimos prácticamente no hubo tiempo para que todos nos pusiésemos al menos unas 5 o 6 veces delante de la cámara, que menos, ¿no? Yo creo que nadie salió de la carrera diciendo que había aprendido a hablar delante de la cámara por haberlo hecho en la universidad. Todo el mundo se tuvo que buscar las mañas fuera de la misma para poder aprender a hablar delante de una cámara. Y al final creo que la falta de práctica es una de las cosas que no solo en periodismo, sino que creo que en la mayoría de carreras de este tipo es un poco un mal común, ¿no? Hay una cita de un libro muy famoso que es Hábitos Atómicos que afirma que muchas veces cuando estamos pensando en iniciar un proyecto, cuando estamos pensando en hacer una acción relativa,
estamos pensando cómo hacerlo de la mejor manera, nos intentamos formar todo lo posible para que cuando llegue el momento de intentarlo salga bien, y eso lo llaman en este libro ponerse en marcha. Pero muchas veces la mejor manera de ponerse en marcha, la mejor manera de hacer algo es propiamente dicho hacerlo, es la repetición de hacer ese algo para poder perfeccionar tus habilidades. Siempre vas a ser mejor profesional y mejor en lo que sea a base de hacer y de fallar que a base de estudiar la mejor manera de hacerlo sin hacerlo. Y esto es un poco lo que pasa con la universidad en muchas asignaturas. La universidad te pone en marcha, es decir, te enseña un poco las herramientas básicas que tú necesitas para después ponerte realmente a hacer ese trabajo como profesional, ya sea en radio, en tele, en nuevos medios o medios tradicionales, ¿no? Pero lo que tienes que hacer, sinceramente, es desde que empiezas la carrera, complementar la formación académica con formación que encuentres fuera y sobre todo practicar tú por tu cuenta lo máximo posible. Y aquí es donde viene un punto absolutamente clave de la carrera de periodismo, la posibilidad de prácticas. Para mí, sinceramente, un punto fundamental. Cuanto antes se pueda empezar a hacer prácticas es donde realmente vas a saber lo que es salir al mundo laboral y vas a poder conocer sobre todo también a mucha gente. El networking en este mundillo es muy importante. Llevarte bien con la gente, saber estar en un grupo de gente en el que seguramente haya muchos a los que tú hayas escuchado de pequeño, porque si vas a un periódico vas a conocer a este redactor, al otro, si vas a la tele vas a conocer a este presentador, al de aquí, al de allí. Saber estar con esa gente, saber aprender, ser una esponja de profesionales a los que admiras, ser una esponja de gente a la que realmente te quieres y te debes acercar porque vas a aprender mucho de ellos. Vas a aprender una barbaridad que son cosas que tampoco te van a enseñar en la universidad. Exprimir al máximo las posibilidades que tengas en las prácticas. Te vayas a quedar o no te vayas a quedar, porque muchas veces es difícil quedarse en un medio de comunicación por tema contratos, por mil asuntos. Es muy difícil actualmente, pero ya saldrá de ahí otra oportunidad. Es fundamental exprimir al 100% las oportunidades que tengas en las prácticas, sean cuales sean. Y otra cosa que me parece absolutamente fundamental para un perfil de periodista que salga de la carrera actualmente es que sea todoterreno. Un periodista actualmente en 2025, un chaval que salga de la carrera o que salga de un máster, tiene que saber escribir, tiene que saber hablar, tiene que saber editar vídeos, fundamentalmente desde el primer minuto, saber editar vídeos, formato vertical, formato horizontal, saber que en tu móvil tienes millones de posibilidades, saber escribir un guión para una publicidad. Esa es la parte más de comunicación corporativa o de comunicación un poquito más relacionada con el marketing. Por eso he hecho tanto en falta asignaturas que tengan un poquito más que ver con eso en la carrera. Tiene que saber grabar y tiene que saber ser un poco esa persona 360 en el mundo de la comunicación. Que si te piden un día ir a grabar a un sitio y después montar un vídeo y ponerle una voz en off, pero que además el guión del vídeo tenga que ser tuyo contando una historia para una marca, tienes que ser capaz de hacer todo eso. Y todo eso se aprende. Parte en la universidad, la base teórica, y parte por tu cuenta, aprendiendo a editar, practicando, editando tus propios vídeos desde casa. Con los móviles que tenemos hoy en día no hace falta ni siquiera una cámara. Es decir, todo esto son los pros y los contras que tiene la carrera ahora mismo para mí, según mi experiencia personal, que como digo, sé que están cambiando las cosas y ojalá sea así y podamos verlo todos para que la formación sea mucho mejor de lo que pudo ser para otras generaciones. Así que nada, este ha sido un poquito el primer vídeo del canal, este vídeo reflexivo sobre lo que es la carrera, y a modo de conclusión, recomiendo estudiar la carrera de periodismo. A ver, si eres un apasionado del periodismo deportivo, como era mi caso, yo siempre tuve clarísimo que me quería dedicar a comunicar sobre deporte, sobre fútbol, que me quería especializar en fútbol. Sinceramente, si te apasiona comunicar, sea sobre el tema que sea, sí, estudia la carrera. Es una carrera que tiene cosas buenas, que tiene una base teórica muy buena, que vas a encontrar en esa base teórica muchas cosas que te van a interesar estudiar. En teoría de la comunicación, si te interesan las audiencias, si te interesa cómo comunicar de la manera más efectiva en muchos casos, te va a interesar la historia del periodismo también. Y en general es una carrera recomendable en ese aspecto, pero me parece fundamental, lo primero, que desde el minuto 1 te intentes buscar la vida por tu cuenta, aprendiendo, haciendo cursos de edición de vídeo, poniéndote delante de la cámara a intentar hablar, que desarrolles tu marca personal lo antes posible, porque creo que puede ser una salida incluso después. Quién sabe, si haces TikTok sobre un nicho muy específico, seguramente se pueda convertir después en tu modelo de negocio, ¿no? O no lo sabes, pero si lo intentas por lo menos cogerás esa práctica que es necesaria después y que es uno de los déficits de la carrera en general. Pero como digo, ¿es recomendable estudiarla? Si te apasiona esto, sí, estúdiala. No te compares con nadie, cada uno tiene su camino y sobre todo, búscate la vida desde el minuto 1. No pienses que solamente con lo que vas a estudiar en la carrera después
vas a terminar los 4 años y va a haber un puesto de trabajo esperando por ti en cualquier momento, porque eso no va a pasar y menos en un sector como este. Búscate la vida desde el minuto 1, intenta hacer las prácticas que puedas lo máximo posible, déjate la piel en esas prácticas y ve aprendiendo poquito a poco cosas fuera de la enseñanza académica, que si solamente te limitas a eso se te va a quedar corto, o al menos esa es mi opinión. Así que dejadme en comentarios qué os ha parecido el vídeo, si queréis que reflexione sobre temas de este tipo. Es un poco distinto a lo que estoy acostumbrado a hablar enfrente de la cámara, que es más sobre el 4-4-2 del Barça en defensa y la presión alta de Hansi Flick, ¿no? Pero creo que este es un vídeo en el que, bueno, pues mucha gente puede opinar y mucha gente puede dejarme en comentarios cuál está siendo vuestra experiencia, si habéis terminado, si estáis de acuerdo conmigo, si no, por supuesto que también. Y nos vemos en el siguiente vídeo de esta aventura que, bueno, como digo, va a ser un poco de reflexión personal siempre que encuentre un huequecillo. Un abrazo, chao.